El llamamiento de Dios es para predicar la vista a los ciegos, dar vista a los ciegos. Y no hay otra manera de encontrar esa vista a los ciegos que conocer al que es la luz. Jesús dice: yo soy la luz. El que anda en mí no vivirá en tinieblas. Y Jesús dio la vista a muchos de los ciegos físicos de ese tiempo, ilustrando precisamente la realidad de esa ceguera espiritual que los hombres tienen para con Dios y la necesidad de recibir esa luz que desciende de lo alto para poder mirar a Dios. Si usted no conoce al Señor, la manera de recibir la luz de Dios y recibir la vista a su ceguera es recibir a Dios en su corazón, permitirle a Cristo ser parte de su vida y que Él ilumine adentro de usted, ilumine sus propias tinieblas. Y si usted ya conoce a Cristo, ha recibido a Cristo en su corazón, en su propia vida, ha caminado en el Señor, la manera de mantener esa luz completa de Dios es a través de tiempos especiales con Dios, en los cuales usted sube a lo alto, en los cuales usted busca esa espiritualidad. A través del Espíritu Santo usted puede tener esa realidad y esa presencia de la luz de Dios en su corazón para todas las situaciones y las áreas de su propia vida. Bueno, yo quisiera que estuviéramos mirando en esta mañana precisamente esa realidad del Espíritu Santo en Juan 7 del 37 al 39. Ténganlo allí en la Biblia. Más adelante tendremos oportunidad de leerlo y de hacer algunas alusiones a este hermoso pasaje. Un hombre iba por un desierto y cuando encontró un pozo de agua debía cebar la bomba hidráulica para sacar el líquido. Encontró pegada a esa bomba hidráulica un letrero en una botella pequeña de 1 litro que decía: use esta agua para cebar la bomba. Luego saque toda el agua que quiera para usted, sus rebaños y sus siervos, pero por favor llene nuevamente esta botella y déjela para el uso del siguiente viajero. Yo le pregunto, ¿qué habría hecho usted? ¿Hubiera corrido el riesgo de perder la última botella de agua que quedaba, la última gota de agua en el desierto, a cambio de lograr un pozo lleno de placer y satisfacción hasta la saciedad? ¿Qué habría hecho usted? Bueno, esta agua representa al Espíritu Santo que está en el desierto de nuestras vidas para avivarnos, para limpiarnos, para refrescarnos, para llevarnos a plenitud. Usted puede vivir 40 días sin alimento, pero tan solo 3 días sin agua. Es decir, el alimento representa las necesidades y placeres lícitos e ilícitos de este mundo. En cambio, el agua representa la vida en el Espíritu. Bueno, ¿queremos nosotros en nuestra vida cristiana una llenura temporal o un caudal de vida que dure todo el viaje de nuestra existencia como creyentes? Bueno, el Espíritu Santo hace real esa omnipresencia de Dios en nosotros. Y en la medida en que nosotros fortalecemos nuestra comunión, nuestra vivencia con el Consolador, con nuestro amigo el Espíritu Santo, en esa misma medida nosotros podemos tener ese caudal de agua que salta de nuestro interior, que salta para vida eterna y que constantemente es un raudal de bendición para nosotros, para que no nos sintamos solos, tristes, para que no nos sintamos desvalidos, ni pobres, ni incrédulos, ni abandonados, sino para sentir que Dios está presente allí. Para ti que no has recibido a Cristo todavía en tu corazón, está disponible esa agua de la vida. Solo tienes que acercarte a Jesús, que es el que bautiza en el Espíritu Santo, el que da esa realidad de Dios y el que trae ese Espíritu Santo para llenar tu corazón. Y para ti que ya has caminado en el Señor y de pronto estás experimentando un desierto, se te ha acabado el agua y llegas a ese pozo profundo de Dios, ahora lo que necesitas es profundizar en el conocimiento, en el trato, en la relación con el Señor cada tiempo, cada día, para que tú puedas sentir esa vivencia profunda espiritual. Bueno, vamos a mirar en Génesis capítulo 26 al 28 y yo he titulado esta parte del tema Nacidos para acompañar a Dios. Dice así Génesis 1, 26 al 28.
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios. Bueno, en nuestra presentación he escrito sin que existan estas palabras, nuestra imagen, nuestra semejanza, a imagen de Dios lo creó. Y lo he escrito sin esas palabras para resaltar ahora, colocando en esa presentación, colocando esas palabras. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios. Bueno, se ha dicho mucho sobre esta imagen de Dios. Sabemos que no es una imagen corporal, Dios es espíritu y los seres humanos tenemos cuerpo, tenemos carne. Se ha hablado también de una imagen personal, Dios es persona, como nosotros, tiene sentimientos, tiene pensamientos y tiene voluntad, y creó a un ser similar a Él, semejante a Él, para poder relacionarse como persona. El alma de Dios y el alma del hombre, si lo pudiéramos describir de esa forma, para que a través de los pensamientos de Dios se hilaran los pensamientos del hombre, para que a través de los sentimientos de Dios se hilaran también los sentimientos del hombre, y para que también a través de la voluntad de Dios pudiéramos hacer y desarrollar la voluntad de nosotros como seres humanos. Pero Dios hizo un jardín del Edén donde existía el hombre y la mujer, y Dios llegaba a recrearse de su creación. Dios llegaba allí para tener amistad y compañerismo con Adán y con Eva. Constantemente llegaba el Señor a ese lugar para dialogar con Adán y con Eva, hasta el punto que luego del pecado se apareció el Señor para decir: Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras, Adán? Y Dios estaba allí presente en la vida del ser humano. El hombre ha sido diseñado verdaderamente para traer a esa experiencia de relación con Dios. Dios es un Dios solo. Dios en su Trinidad, no hay otro Dios como Él, no hay otro ser más grande, más poderoso que Él. Entonces imagínate el privilegio de que Dios haya hecho tu existencia y haya diseñado al ser humano para tener un ser en esta creación, en este cosmos, un ser con el cual Dios pudiera acercarse, convivir y disfrutar de la presencia del hombre. Cuando nosotros no entendemos ese diseño y vivimos sin Dios, vivimos alejados de Dios, nuestra vida se pierde en la tristeza, en el pecado, nuestra vida se pierde en la soledad, en la desilusión por las cosas con las cuales nosotros necesitamos llenar nuestra vida. No es propiamente el Edén creado el que llena el alma del hombre, sino esa visita de Dios para acompañar al ser humano, para estar allí con el ser humano creado. Y esto es lo que podemos definir como una verdadera identidad que el hombre tiene con Dios. Podemos ilustrarlo con la intimidad que desarrollamos con nuestra pareja dentro del matrimonio. Una cosa es cuando nosotros veremos la foto de los recién casados, jóvenes, llenos de vida, de emociones. Y otra cosa es la foto que hemos cultivado con el paso del tiempo, cuando somos premiados con las bodas de oro en los 50 años de nuestro propio matrimonio. En Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aún Cristo mismo hizo eso con su padre. Cristo dejó al Padre, se unió a su iglesia como esposa, y en el tiempo de las bodas del Cordero será una sola carne con esa iglesia. Adán en ese sentido es un tipo de Cristo.
Así como de su costilla brotó la esposa, también del costado herido y sangrante de Cristo nace la iglesia, en la cual estamos involucrados todos nosotros. Y el paso del tiempo es cultivar esa intimidad, esa relación profunda, esa experiencia de vivencia profunda, de conocimiento profundo, para nosotros poder tener un matrimonio de éxito y de felicidad en la vida. Pero así como miramos el comienzo de la Biblia, al mirar el final de la Biblia en Apocalipsis 2 del 1 al 5, Cristo le reclama a su iglesia la pérdida de ese primer amor. Dice: he conocido tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que has visto a los malos y no los soportas, pero tengo contra ti una sola cosa, grandes virtudes en esa iglesia. Pero Cristo tenía una pequeña cosa, y es que esa esposa, esa iglesia, había perdido el primer amor. Y el amor precisamente de los años 50 debe ser cultivado desde el amor que se siente desde el día 1 de nuestro propio matrimonio. Hay que cultivar, hay que enriquecer a través de la experiencia y la relación constante y múltiple con Dios, con nuestra esposa. En el milenio dice la palabra de Dios que la iglesia se viste de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones de los santos. Y al mostrar la esposa, dice el Espíritu Santo: ven aquí y te mostraré la esposa. Lo que hace es que muestra la ciudad santa de Jerusalén, porque esa ciudad donde vivirá esa esposa con el esposo, esa ciudad representa, ¿verdad?, el carácter y la manera de ser de esa esposa santa y maravillosa. Y entre Génesis y Apocalipsis encontramos el libro del Cantar de los Cantares. Entre Génesis y Apocalipsis, en el centro, encontramos el libro del Cantar de los Cantares, que es un elogio a esa intimidad completa del esposo con la esposa. Bueno, la Biblia compara esto en la relación de Cristo y nosotros, hasta el punto que hay una gran cantidad de alusiones al amor de Dios por la iglesia y viceversa. En Oseas dice: he aquí yo la traeré y la llevaré al desierto, y allí hablaré a su corazón. Y en el Salmo 42, el salmista, en este caso la iglesia, responde y dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Pero ¿por qué es tan importante cultivar esta intimidad con Dios? Hay una intimidad de tipo emocional, que es la que alimenta la intimidad física o la intimidad sexual dentro del matrimonio. Y esta intimidad sexual, los momentos de intimidad sexual o intimidad profunda física, enaltecen y enriquecen esa intimidad emocional que hay que cultivar entre esposos. Por eso logramos llegar a los 50 años de casados, por cultivar esa intimidad emocional. Sin esa intimidad emocional, la intimidad física es solo carne, ¿verdad? Es solo materia. Esa intimidad emocional se mantiene, es como una línea, hay que cultivarla constantemente, ¿no? Hay que cultivar las emociones, hay que cultivar los pensamientos, hay que cultivar la voluntad entre los esposos, y puntualmente, según el acuerdo mutuo, 1, 2 o 3 o más veces cada día, o cada semana, o cada mes, etcétera. Según el acuerdo mutuo, tenemos entonces esa intimidad profunda, esa intimidad física. Y esa intimidad, esos instantes, son los que alimentan nuestra intimidad emocional. Sin intimidad emocional serían solo feromonas y nada más, como vaquitas o como perritos. Por eso el adulterio es lo más terrible para una pareja de esposos. Es como en el plano espiritual, lo más terrible con Dios es adorar a otros dioses, como el dinero, como el éxito, y vender nuestros compromisos y pactos hechos con nuestro Dios.
Tan estable nos quiere Dios que Él nos está preparando un lugar, así como un esposo prepara un apartamento, una casa para el momento de su boda, para convivir en privado con su esposa. Así también Dios nos está preparando un lugar en el cielo para que vivamos con Él. Y mientras tanto nos da un modelo de esa casa con la iglesia en la cual nosotros nos involucramos. La iglesia es un modelo del cielo. Es un modelo humano donde nos perfeccionamos, donde nos cambiamos, pero donde sentimos la realidad de esa presencia de nuestro esposo a través de oración, a través de reunión, a través del trato con los otros hermanos. La iglesia es ese modelo del lugar en el cual Dios ha preparado para nosotros. La intimidad emocional nos hace amigos de Dios, como Abraham. Abraham logró lo máximo que un hombre puede lograr, más que siervo, más que pastor, más que profeta. Abraham fue denominado el amigo de Dios, el amigo de Dios. Llega a veces más importante en el matrimonio ser amigo y cultivar esa amistad para lograr llegar a 50, 60 o más años de casado. Es más importante ese amor filos, el amor del amigo, de la amiga. Ese amor filos nos lleva también a ser amigos de Dios y a tener compañía con el Creador. Para eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Ese es el punto clave, ¿no? El Espíritu Santo es el consolador, el que está con nosotros para siempre. Es el que hace descender la omnipresencia de Dios y está en cada situación buena o mala que nosotros atravesamos en la vida. El Espíritu Santo es el que nos permite cultivar esa intimidad emocional profunda con el Dios Trino. Bueno, la intimidad emocional con Dios se alcanza, como en el matrimonio, a través de las cosas rutinarias de la vida. Quisiéramos que el matrimonio fuera perfecto, pero existen hipotecas que pagar, hijos que criar, enfermedades que sanar, viajes que realizar, hobbies en los cuales divertirse, ministerio en la iglesia, ilusiones, desilusiones. Es la rutina logística de la vida. Y es ahí donde encontramos un ser semejante a nosotros, un ser idóneo, nuestro esposo, nuestra esposa, con los cuales al compartir esas tristezas, esas alegrías, al comunicarnos nuestras emociones y sentimientos, vamos cultivando esa profunda relación que permite que la intimidad física tenga su sentido y su razón. Pero a la vez, estas mismas situaciones logísticas, rutinarias, pueden separarnos como matrimonio. Los hijos, las enfermedades, las deudas, las ilusiones, las desilusiones, como así también lo rutinario de la vida, el tener éxito en nuestra vida, el no tenerlo, el tener dolor, el tener alegría y sufrimiento a la vez, pueden dañar nuestra relación con Dios, romper nuestra relación con Dios. Y entonces la intimidad física, los milagros, los dones, las señales, los prodigios, carecerán de sentido. No serán para nosotros respuesta. Bueno, es el Espíritu Santo el que nos hace real esa intimidad con Dios, tanto la intimidad emocional como la intimidad profunda. ¿Te sientes desanimado porque no tienes respuesta a la oración? ¿Te sientes desanimado porque las cosas no han resultado en tu vida? ¿Te sientes desanimado por X o Y circunstancias en las cuales sientes que Dios te ha fallado? Eso es porque los seres humanos tendemos a vivir por las cosas que nos rodean. Tendemos a sentir que el éxito y la felicidad está en los bienes, está en el aplauso de las multitudes, el aplauso momentáneo de las personas. Somos más por lo que vemos o lo que tocamos o lo que sentimos o lo que oímos o lo que gustamos. Pero en realidad la verdadera felicidad está profundamente arraigada en cosas que son eternas, cosas que son más importantes para nuestra vida. Por eso en Juan 7, del 37 al 39, Jesús habla de esos
profundos ríos de agua, de vida, que deben aparecer para nosotros. No son como las aguas estancadas, no son ni siquiera como las represas que producen agua para nuestras ciudades, sino que son ríos ocultos que brotan de adentro de nosotros. El nacimiento del río San Juan en Guatemala es un buen ejemplo de eso. De una piedra brota una manada, un chorro de agua limpia y pura que canta y que alivia en realidad nuestras existencias en nuestra vida. Y eso es el río de Dios. Tenemos que buscar profundamente esos ríos de Dios y no ni siquiera las respuestas o no respuestas de Dios a nuestro alrededor, sino buscar esos ríos que brotan de nuestro interior por la causa y la obra del Espíritu Santo. Si aún no conoces de Cristo, por supuesto, no tienes esos ríos interiores. Tu espíritu está apagado, tu espíritu está en tinieblas. Solo tienes el alma para relacionarte con otras personas o solo tienes el cuerpo para buscar el placer y la sensación del mundo material. Necesitas nacer espiritualmente para que ahora brote de ti, de dentro de ti, esos ríos profundos de Dios. Pero si ya tienes a Cristo en tu corazón, ahora tienes que echar mano de esos ríos de Dios. Nada va a saciar tu alma, sino Dios mismo, para el cual tú fuiste creado. Nadie va a quitar las cegueras de tu corazón, las telarañas de tu propia vida, sino esa luz profunda de Dios que brota de tu interior. Esa luz que es la luz del Evangelio, la luz del Señor. Bueno, Juan 7 del 37 al 39, este sí es el momento de leerlo. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, pues Jesús no había sido aún glorificado. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Primero es creer en el Señor, creer y confesar que el Señor es tu Dios, que el Señor ha muerto por tus pecados, que te arrepientes de tus acciones equivocadas en la vida. Primero hay que creer. El que confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesús se levantó de los muertos, esa persona será salva. Y después de creer, hay que dejar brotar del interior esos ríos de agua viva, que son los que nos dan a nosotros esas vivencias profundas de intimidad con Dios y que le dan sentido a lo que es nuestra existencia como creyentes. Bueno, todo ser humano debe tener estas vivencias profundas, esta intimidad profunda, física, estas vivencias, estas experiencias secretas con las manos sobrenaturales de Dios. Ayuda el tener un concepto de carismas y de dones en nuestra vida. Pero lo importante es creer esa realidad espiritual, es creer que los milagros y las manifestaciones de Dios son posibles hoy en día. Y eso nos dará acceso a la experiencia, la vivencia de ser esposo de Dios y de estar en el tálamo nupcial con nuestro amado, el tálamo del que habla el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares dice: me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Debemos tener esas vivencias peculiares con Dios. Vamos a ver 4 pasajes bíblicos sobre el agua del Espíritu. El primero está en Éxodo 17, del 1 al 17. Es la peña de Horeb. Ustedes lo van a leer despacio en sus casas. Y algunos significados son importantes. El pueblo de Israel estaba
cerca al desierto de Sim, en un valle que se llamaba Refidim, y después de esa vivencia y experiencia le llamaron a ese lugar Mashá y Meriba. Sin significa espina, son las espinas de Mateo 13 que ahogan la palabra de Dios en nuestra vida. Refidim significa descanso, lugar de relax, y Mashá y Meriba significan prueba y rencilla. Estaban allí junto al monte Horeb, que es el monte de Dios, y en algún lugar de ese monte, el pueblo viviendo en Refidim tuvo sed. Y entonces Dios le habló a Moisés para que le hablara, para que golpeara la roca. Y entonces Moisés golpeó con su vara de autoridad y de mando, golpeó esa roca y brotó el agua de la vida. Una canción cristiana inmortaliza esto diciendo: Cristo es la peña de Horeb que está brotando agua de vida saludable para ti. Cristo es esa piedra, y del costado abierto de Cristo ahora brota el agua del Consolador, del Espíritu de Dios, que Él provee para nosotros como sus hijos. Bueno, la piedra de Horeb es la figura de Pentecostés, nuestras primeras experiencias con el mover del Espíritu Santo, nuestras primeras luchas, nuestro comprender completo lo que significa la salvación, lo que significa ser salvo en nuestra vida. Necesitamos beber de esa agua de Dios. Cuando yo me convertí al Señor, las primeras vigilias, las primeras experiencias en las reuniones, el oír hablar en lenguas, el oír las profecías, transformaron mi existencia, vieron mi corazón duro y en tinieblas vieron que Dios era un Dios real, que estaba allí disponible para mí. Él era esa agua de la vida, era lo que anhelaba mi corazón y mi alma. La segunda peña está en Números 20, versículos 1, 10 y 11. Han pasado 40 años. Ya el pueblo de Israel ha pasado por el desierto, ya no son las primeras experiencias de Pentecostés, sino que ahora es un pueblo que tiene que haber sido maduro, tiene que haber experimentado la realidad y la presencia de Dios. Estará a punto de ingresar a la tierra prometida. Cades viene de una palabra hebrea que es Kadosh, que significa santidad. Ahora se espera madurez y santidad en el Hijo de Dios como un requisito para entrar a la tierra prometida. Y entonces el Espíritu de Dios tenía que obrar en esos creyentes maduros de una manera diferente. Moisés ya no debía hablar y no debía golpear la roca usando una palabra profética de autoridad. Ya no había que crucificar nuevamente al Señor. Ahora había que recordar, ¿verdad?, el sacrificio de Dios. Y en la madurez no necesitamos esas obras así tan visibles de Dios. Lo que necesitamos es el toque fino de las campanas de Dios en nuestros oídos, el silbo suave y apacible de Elías, el murmullo suave en el oído de la amada. Las aguas en Cades representan nuestras experiencias de fe madura, nuestras convicciones, que aunque nosotros no veamos o sintamos que Dios está ahí, creemos y vivimos por lo que Él nos habla en lo secreto, en lo oculto, allí en lo profundo del corazón. Las segundas aguas son las aguas de Beer, números 21, 16 al 18, y Beer significa pozo profundo. Los nobles con sus báculos fueron cavando sus varas de autoridad y cavaban en el desierto mientras todos alababan y cantaban a Dios. Pero para cavar un pozo se necesita la herramienta, la pala, el azadón, herramientas de hierro, cavar muy profundo. Con sus báculos eran apenas unos cuantos centímetros, y a pesar de eso, en medio de la alabanza y la adoración, el agua brotó, estaba casi a flor de terreno, casi en la superficie. Mientras ellos caminaban por ese desierto, en un cierto momento
de aridez, ¿verdad? Cavaron con sus báculos y brotó el agua profunda. Primera de Corintios 10:4 se refiere a este pasaje diciendo la piedra que lo seguía, y lo que significa es que la plenitud de Dios nos sigue aún en nuestros desiertos. Es decir, Dios nos guía en el desierto, pero Él va con nosotros. La piedra angular que es el Señor, ¿verdad? Va debajo de nosotros, y en ese momento nosotros podemos cavar y encontrar esa agua profunda. Ver significa entonces beber del agua a través de nuestras raíces profundas, en donde queremos cada día más y más de Dios. ¿Deseas tú esa agua profunda? ¿O estás simplemente contento con la botellita de agua del principio? ¿Deseas esa agua profunda de Dios? Bueno, búscala. Ella está allí y aflorará para tu vida. Y un pasaje del Nuevo Testamento, Hebreos 10, 19 al 22. Este pasaje se refiere a una experiencia del Antiguo Testamento. Era el altar, era un altar y se encontraba una gran copa allí, una especie de copa. Eso era una fuente, perdón, no era un altar, era una fuente, y de ahí brotaba agua, y llegaban los israelitas y debían lavar sus manos, debían lavar sus rostros y debían lavar sus pies. Los que llegaban a adorar en la casa de Dios, en el templo de Dios, aquellos que conocen la iglesia, que están involucrados dentro de la obra de Dios, debían lavar la contaminación del mundo y del pecado. En esas fuentes había sido hecha de los espejos de las mujeres de Israel. Entonces podían las personas llegar y ver su rostro, como lo veía Dios, ver sus propios pecados, para limpiar su cuerpo y adorar al Señor. Bueno, esta fuente de agua representa ahora esa presencia continua de Dios, el lugar santísimo. Él mora allí con nosotros siempre. Esa es la fuente que hay que encontrar, la fuente de ese lugar santo, de ese lugar santísimo. ¿Qué es entonces lo que queremos de nuestra vida espiritual? ¿Una satisfacción momentánea o un fluir continuo de Dios en nuestra vida? ¿Dónde nos encontramos? ¿Estamos en la piedra de Oreb, luchando por asegurar nuestra salvación? ¿O nos encontramos en Cades maduros, llenos de una experiencia de santidad? ¿O nos encontramos allí en las fuentes del adorador, para adorar y bendecir el nombre de Dios? Prueba con la luz de Dios y nunca más estarás ciego. Si no has aceptado a Jesús en tu corazón, esta es una oportunidad. Así como ese ciego Bartimeo que buscó a Dios y sus escamas de los ojos desaparecieron para ver no solo su realidad física, sino también ver la realidad del Creador. Puedes aceptar a Jesús en tu corazón en estos momentos diciendo: Señor Jesucristo, yo te necesito, te abro la puerta de mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Gracias porque los pagaste por mí en la cruz. Gracias, amado Señor, por hacer de mí una persona nueva. Y si ya has aceptado al Señor y estás perseverando dentro de la iglesia, necesitas esa experiencia de la luz de Dios. Busca profundamente en esos pozos profundos del agua de ver. Busca profundamente en esas fuentes del adorador para que la luz de Dios ilumine tu camino y tus decisiones en esta vida. Padre, yo bendigo a todos mis hermanos que están aquí presentes y a aquellos también que nos miran por las redes sociales. Yo los bendigo a ellos y proclamo para ellos que no son ciegos, sino que la luz de Dios y la visión de Dios está en ellos y para ellos, amado Jesús. Y ellos ahora pueden encontrar en ti respuesta a todas sus necesidades y sus inquietudes. Yo te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.